Un domingo más junto a usted, disfrutando del tiempo en que vivimos, disfrutando del día de hoy. Hemos participado, vamos a participar de este programa. Y queremos invitar a todos nuestros hermanos y amigos a estar juntos en este día. Usted dirá, ¿por qué anda el pastor así? Si nunca lo hemos visto así. Bueno, en las conferencias, tuvimos nuestras conferencias en Santiago, en nuestro templo central. Y bueno, yo soy presbítero de la organización y presidente junto a nuestro obispo y presbíteros y pastores diáconos. Y toda la iglesia, digo pastores y pastoras, estuvimos en este tiempo en la conferencia. Como ahí ve, está el templo, están nuestros hermanos cantando. Primera conferencia que tenemos después del estallido social, después de esta pandemia que azotó y tuvieron nuestros templos. Este año nos hemos reunido, gracias a Dios, como nos abrazamos del sur, del norte, de Argentina, de todos los lugares, estuvimos juntos. Por eso quiero decirle, este domingo estoy junto a ustedes, para honrar el nombre del Señor y poder glorificarle. Qué bueno que estén con nosotros. Invite a los demás hermanos y amigos para que vean nuestra cápsula de este domingo. Será importante, así que espero que Dios les guarde y Dios les bendiga. Bienvenido a casa, tu presencia en casa es un avivamiento. El arca está en casa, tu presencia en casa. Levante sus manos y díganlo fuerte. Bienvenido, bienvenido.
Bien, qué hermosa la alabanza. Estamos ya diciendo empezar lo que es la experiencia que uno de nuestros hermanos ha tenido lejos de nuestro país como emigrante. Y ver que todas las cosas que podemos hacer son de beneficio para todos ustedes. Queremos conversar sobre esto, ya que hay tanto emigrante de un país a otro y se mueve buscando un bienestar económico. Todo eso lo estaremos viendo. Estaré presentando a mi hermano Pablo, que está allá en Nueva Zelanda, nos va a comentar cómo es su historia. Lo dejo con él. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes. Yo soy Pablo Pinto y me encuentro acá en Nueva Zelanda, en el sector que se llama Port Waikato, que aproximadamente queda a 1 hora al sur de la ciudad de Auckland. Bueno, este es el sector en donde yo vivo. Yo trabajo y vivo en este sector. Mi trabajo queda aproximadamente a 20 minutos por esa misma calle hacia arriba. Y hemos vivido en este sector ya hace 1 año. Dios nos ha bendecido con un hermoso lugar en el cual nosotros podemos vivir junto a mi señora, Eidemar. Bueno, les quiero contar un poco la razón de que yo estoy acá. Les voy a contar hoy día acerca de la experiencia que yo personalmente he tenido al ser un inmigrante, ha nacido en Chile y haberse movido a un país extranjero y las dificultades que uno tiene que enfrentar en un país extraño. Las obvias son el lenguaje, la cultura y los diferentes sistemas en los cuales nosotros no estamos acostumbrados a los que crecimos y nacimos en un país como Chile. Y eso es lo que quiero contarles hoy. Y también, antes de empezar, contarles un poco más del sector acá. El río que ven aquí atrás mío es el río Waikato. Este río comienza aproximadamente unos 4 horas hacia el norte de la ciudad de donde estoy acá y termina juntándose con el mar a 10 minutos de acá. Y se junta con el mar de Tasmania que da directamente hacia Australia. Yo quiero primeramente darles las gracias por haberme invitado y ojalá encuentren interesante la reflexión que voy a contar. Bueno, primeramente contarles que nosotros ya como familia Pinto Núñez llevamos 20 años en este país. Han sido momentos hermosos, pero también momentos de mucha dificultad. Por las razones de estar muy alejados de la gente que nosotros amamos, de nuestra familia, de nuestra iglesia y de nuestras costumbres. Aquí en este país es todo distinto y esas son las cosas que quiero explicar. Bueno, número 1, cuando uno inmigra lo hace por diferentes motivos. La razón de la que mi padre y mi madre decidieron emigrar fueron para explorar diferentes horizontes laborales y así nosotros poder vivir en un lugar que sea mejor, un estándar de vida. Yo sé que el deseo de mis padres era que yo y mi hermana pudiéramos desarrollarnos en un país donde el lenguaje sea el inglés. Era un goal personal de él que pudo alcanzar. Pero para poder lograr ese objetivo, tuvieron mis padres y yo, nosotros y mi hermana, pasar muchas cosas. Bueno, explicar. Nosotros el 2003 inmigramos a Nueva Zelanda. Llegamos en diciembre y como ustedes se pueden imaginar,
el lenguaje que nosotros teníamos de la escuela en Chile o de mis padres era literalmente nulo. Y aquí no hay nadie en el tiempo que nosotros llegamos que pudiera conversar en el idioma que nosotros conocemos, el español. Así que desde un principio es muy difícil poder comunicarse con diferentes tipos de gente, ya sea con el taxista, ya sea con el vendedor, ya sea con el persona del supermercado, ya sea con el policía, ya sea con la profesora o con el compañero de trabajo. Es una dificultad poder comunicarse con alguien que no entiende tu idioma, y la única forma de poder superar tal es esforzándose y estudiar. Bueno, la diferencia que yo y mi hermana tuvimos con mis padres es que yo y mi hermana fuimos directamente a un colegio, ahí donde se enfocaron profundamente para que nosotros podamos aprender el idioma lo más pronto posible. Ahora, la diferencia es que mi padre y mi madre no tuvieron esa oportunidad de poder ir a un colegio o a un instituto para poder aprender el idioma, sino que ellos tuvieron que derechamente ir a trabajar. Porque aquí, como uno es inmigrante, nadie te regala nada. Y lo único que hay que hacer es trabajar. Ahora, mi padre se trabajó en la construcción y mi madre se empezó a trabajar como asistente a housekeeping. Yes. Entonces, eso es una de las dificultades que uno tiene que asumir cuando uno inmigra. Que la comunicación no es extremadamente difícil. Bueno, otras cosas que también es la cultura. Nosotros entendemos distintas cosas. Por ejemplo, lo más básico que nosotros hacemos al llegar a un lugar o al irse de un lugar es abrazar, es dar un beso en la mejilla y decir que hola. Y eso acá no existe. Eso es solo un ejemplo de los diferentes tipos de culturas que existe. Ahora, por ejemplo, nosotros en Chile no estamos acostumbrados a llegar a un hogar y tener que sacarnos los zapatos porque no lo hacemos. Ahora, aquí en Nueva Zelanda tenés que llegar y sacarte los zapatos porque las casas tienen un sistema distinto de piso, tienen una carpet, alfombra, y así funciona la cosa. También hay muchas otras formas culturales que envuelven cómo se desarrolla en el día a día, cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves con la gente que vive acá. Y como inmigrante, hay dos formas de pensar cómo asimilarse a tal. Hay gente que he conocido muy cercana que piensa que el que vive acá tiene que entenderme a mí. Porque no me va a entender a mí. O la otra es que, mira, yo estoy acá y necesito entenderlo a él. Entonces es una forma de ver y poder asimilar las situaciones en distintas áreas, ya sea en el colegio o en el trabajo. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Por qué hace esto? Y no pensar que es porque está erróneo o porque está en mala onda o porque me quiere hacer tal cosa. Si no es esto, no es personal, sino es que tal persona tiene un entendimiento de la vida, un entendimiento de la cultura que es completamente distinta a la mía y que a veces eso hace una colisión. Pero más el tiempo que uno vive acá, se empieza a dar cuenta de distintas cosas de la persona que es nativa de acá, y así uno empieza a entender y a captar los distintos ángulos de que uno puede empezar a formar una relación. Son cosas interesantes, son las que tenemos que vivir como inmigrantes, y de repente es muy frustrante. Pero también cuando uno ya empieza a reconocer las distintas escenarios, ya se empieza a desenvolver, y así mismo al desenvolverse se empieza a sentirse más reconocido y más se empieza a sentir mejor dentro del environment, dentro de la comunidad o de donde uno se envuelve. Ahora, la tercera que quiero contarles es que
los sistemas son distintos. Ahora ya yo me acuerdo muy bien que desde la última vez que fue a Chile, uno en el banco existe la fila. En Chile hay que hacer una fila, hay que hacer muchas cosas. Las diligencias, me acuerdo que cuando iba a Chile tenía que hacer un documento, tuve que ir a un notario a hacer otra fila y esperar que una persona que estaba detrás de un vidrio me firmara un papel que nunca lo vi. Y bueno, son cosas interesantes. Acá bueno, aquí la gente es mucho más confiada. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Una vez no llevé mi pasaporte y tampoco tenía cédula de la entidad, pero necesitaba poder sacar dinero del banco. Yo fui al banco, le dije mi nombre es tal, no tengo identificaciones, pero esta es mi cuenta y necesito mi dinero. Así es todo, me lo dieron porque confiaron en mi palabra. Y también, por ejemplo, acabamos de hacer un documento para que mis abuelos pudieran venir a Nueva Zelanda y se hizo literalmente en el celular, en el computador. No duró más de 5 minutos y ya existía la visa. Yo sé que los sistemas son distintos y de repente nosotros pensamos que ¿por qué es así y por qué no es acá? Y cuando uno se va en ese pensamiento, de repente uno se va a un agujero que tal vez es sin fondo. De repente, lo mejor para un inmigrante es decir, así es aquí, así lo tenemos que aceptar y tenemos que seguir la corriente. Porque no porque nosotros queramos hacer la forma distinta, ellos van a cambiar el sistema entero. No por mí, sino que yo tengo que adaptarme al sistema. Y para personas más adultas, ya sea como mi padre y mi madre, eso de tener conciencia de que no es el sistema que tiene que cambiar para mí, sino que yo tengo que cambiar para asimilarme al sistema, puede ser algo muy difícil. Lo otro que también les quiero contarles es la forma en la cual un inmigrante tiene que pasar y documentarse en un país para poder llegar a ser el ciudadano del país, para poder adquirir el valioso pasaporte y la nacionalidad del país en el cual nosotros emigramos. Bueno, es un proceso grande como todos los procesos que he explicado. Este es un proceso que empieza al momento de llegar al país. Hay diferentes tipos de visa, pero yo voy a explicar la que nosotros reconocemos y la que nosotros nos funcionó. Mi padre se comunicó y empezó a trabajar por una empresa en la cual la empresa lo sponsoró para trabajar para ellos por un tiempo determinado. Esa visa dura normalmente entre 2 a 3 años y esa visa es una visa para trabajar, pero esa visa también le permite a los hijos venir y vivir con el que tiene la visa de trabajo y así nosotros poder adquirir una visa de estudiantes. Nosotros trabajamos bajo este sistema aproximadamente 5 años. Tuvimos que renovar esa visa 2-3 veces, que incluye mucho dinero, que incluye mucho tiempo, que incluye mucho sweat. Y vivimos bajo ese sistema aproximadamente unos 5 años. Después de que uno ya lleva 5 años con tal visa de trabajo, uno tiene la posibilidad de aplicar a una visa que se llama de residencia. Como te explicaba, es más exámenes médicos, más documentos traducidos, más dinero que pagar, más aplicaciones que llenar y mucho tiempo de espera. Cuando uno recibe la residencia, que es ya un logro, tiene que esperar 3 años más para poder tener una visa de residencia permanente. Y como de nuevo, más documentos, más exámenes, más dinero, más aplicaciones, más espera. Después de que uno tiene la residencia permanente, hay que esperar 3 años más para poder aplicar a ser nacional de tal país, llegar a poder tener nacionalidad, ahí está, y llegar a tener el pasaporte. Entonces es el proceso que duró a mí desde el año 2003
al 2019. Es un proceso largo que incluye mucho trabajo, que incluye mucho dinero y que incluye mucho sacrificio. Es muy distinto llegar a ser nacionalizado de un país en el cual emigraste a la diferencia de llegar a ser nacionalizado del país en que uno nació. Yo nací en Chile y por ser nacido en Chile recibí la nacionalidad chilena. Pero cuando uno emigra a un país distinto al cual naciste, para llegar a ser nacionalizado uno tiene que pasar por el proceso que acabo de explicar. Y es muy interesante también saber de que Jesús nos habló de un sistema muy similar al que acabo de explicar. Jesús, cuando conversó con el fariseo Nicodemos, le dijo que para ser nacionalizado del reino de Dios es necesario nacer en el reino de Dios. Bueno, Nicodemos le dice, a ver, ¿cómo? Para poder yo ser miembro y nacionalizado del reino de Dios, lo único que me cabe en la cabeza es hay que pasar por el proceso de aplicación, de espera, de dinero, un proceso grande para poder ser nacionalizado de un país o de un reino distinto al cual yo nací. ¿O me dices que tengo que volver al vientre de mi madre? ¿Cómo? Jesús le dice, pero ¿cómo no sabes lo que te quiero explicar? Te estoy diciendo que para ser nacionalizado del reino de Dios, tú tienes que haber nacido en el reino de Dios. Y no de la forma física, sino nacer del Espíritu. Y ahí Jesús nos habla de algo tan interesante, que lo encuentro tan fascinante. Porque yo, para ser y querer ser nacionalizado de este país, tuve que pasar por un proceso gigante. Este país es bello, este país es bueno. Pero ¿qué mejor país o reino o gobierno de que yo quiera vivir que sea el reino de Dios? Y Dios me dice que yo no tengo que pasar por un proceso de años para poder nacionalizarme en su reino, sino que tengo que ser nacido. Es un proceso que yo no tengo nada que ver, que es un proceso que Él hace por mí. Yo nazco en el Espíritu y pertenezco al reino de Dios. El otro día conversaba con una de mis estudiantes y tratábamos de debatir y conversar esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemos, y ella me decía que nosotros tenemos una parte muy importante para ser parte de este reino de Dios. Y yo les decía, claro que sí, nosotros tenemos que reconocer que existe Dios, tenemos que reconocer a su Hijo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que ser bautizados en agua y en el Espíritu. Esas son las cosas que uno como persona necesita hacer. Pero en el momento de que yo me pongo enfrente de la puerta del reino de Dios, el que abre esa puerta es Dios. Él abre la puerta y me dice, ya que llegaste a este lugar, te permito entrar y te permito nacer en el reino y adquirir la nacionalidad de mi reino. Me encanta lo que Dios hace, porque Él muestra misericordia. Nosotros que no merecemos entrar en tal reino, podemos hacer todo lo posible para llegar a la puerta del reino. Pero Dios muestra su misericordia y su amor por nosotros a decirnos, entra, eres bienvenido. Y yo personalmente le agradezco a Dios de que nos da la posibilidad de poder entrar en su reino y ser parte de una comunidad que es mundial, que existe en Chile, que existe en Nueva Zelanda, Australia, la India. Dios me ha dado la posibilidad de viajar por muchos lugares y me doy cuenta que donde al país que yo vaya, el idioma distinto, las culturas distintas, los sistemas distintos, las políticas distintas, cuando uno entra a la iglesia, cuando uno entra a la comunidad del reino de Dios, somos todos miembros del mismo reino, del mismo país, y nos podemos abrazar y nos podemos felicitar y agradecer a Dios por la gran misericordia.
Bueno, hermanos, le quiero dar las gracias por haberme invitado y espero que mi reflexión y lo que conté de mi experiencia pueda ser de bendición para su vida. Yo quiero mandarle un saludo gigante a todos mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis abuelas, a todas mis hermanas y hermanos de la congregación, que yo los amo, los quiero mucho, los deseo ver de vuelta, ya sea en Chile o acá. Y quiero mandar un grande abrazo a toda mi comunidad chilena, que los tengo en mi corazón. Bueno, no tengo nada más que decirles, sino que muchas gracias. Adiós. Juan Romero es un prolífico compositor que nos ha dejado tantas melodías tan hermosas como esta, que dice así: creo en ti como creo en el sol que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas y a pesar de la ciencia y a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece cuando casi se extingue. Oh Jesús, creo en ti, creo en ti, aunque otros te nieguen y cual réprobos vivan. Oh Jesús, creo en ti. ¿Alguien aquí cree en Jesús? Creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti, cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti, si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego
Volvimos. Mire, estoy aquí en el Templo Central, he estado grabando en el Templo Central, ya que terminamos nuestras conferencias. Estoy diciéndole de aquí que tenemos nuestro programa, han estado oyéndolo ustedes. ¿Y qué quiero decirles? Bueno, ha sido interesante lo que nos ha dicho nuestro hermano Pablo de allá de Nueva Zelanda. La emigración no es fácil, les cuesta forjar, gracias a él que se fue pequeño, creció, hoy es un profesional y está disfrutando de aquel país. Experiencia, Dios es con nosotros y siempre estará con nosotros. Así que quiero dejarlos a ustedes cordialmente diciendo que quede la experiencia, que tengamos misericordia de las personas que vienen de otras tierras, que tengamos amor. Claro, hay violencia, pero hay algunos que vienen con ansia de vivir y de tener su porvenir. Cristo murió para darnos un porvenir de paz y de tranquilidad en un mundo de violencia, en un mundo que no se entiende las cosas, pero Él vino, en mí tendréis paz. Esa paz quede con todos ustedes y el amor de Dios cubra sus vidas y sus hogares. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios les guarde. Bendición a las 20 horas por YouTube y Facebook.